Escucha. ¿Ven? Hola, ¿cómo están? Nos da gusto saludarlos y que nos acompañen a nuestro segundo módulo virtual sobre el nuevo modelo laboral. Hoy vamos a platicar con el subsecretario del Trabajo, Alfredo Domínguez Marrufo, sobre el tema libertad sindical y negociación colectiva auténtica. Antes de iniciar, déjenme darles dos anuncios importantes. Ustedes podrán mandar preguntas a través de este chat y también tenemos el correo orientacion.reformalaboral@stpc.gov.mx para aclarar todas sus dudas o seguir comentando y platicando sobre lo que hoy comentaremos en esta sesión. Estimado subsecretario, nos da gusto que esté con nosotros y quisiera iniciar comentando sobre el tema de la libertad sindical y negociación colectiva auténtica. Un punto de vista que señaló la secretaria en la sesión anterior, en la que consideraba la libertad sindical como un eje fundamental del nuevo modelo laboral. La pregunta sería, ¿qué no estaba ya considerada la libertad sindical en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 357 y 358? ¿Por qué habría que reforzar este concepto de libertad sindical en el nuevo modelo laboral? Sí, desde luego, Manuel, muy buenos días a todos y a todas quienes nos escuchan y nos ven desde el interior del país y desde nuestra Ciudad de México. Nuestro sistema jurídico venía reconociendo el tema de la libertad sindical desde la propia Constitución. Sin embargo, lo que no estaba previsto es todos los mecanismos para garantizar dicha libertad sindical. La libertad sindical en México significaba simplemente el ir cada 1 de mayo, ¿verdad? En muchos casos, a desfilar y a manifestarse respecto de demandas laborales, y era pertenecer a un sindicato y que te descontaran tus cuotas. Es la vida, es ese mundo de esa libertad sindical, entre comillas, que viven hoy aproximadamente 3 de cada 4 sindicatos en México, 3 de cada 4 centros de trabajo que tienen un sindicato registrado, ¿sí? Es precisamente ese mundo de libertad sindical. ¿Qué se hizo hoy? ¿Qué se hizo hoy en la reforma laboral de mayo de 2019 y que cumple con el mandato de la Constitución, de la reforma constitucional al artículo 123 del 24 de febrero de 2017? Es que se establece ya la libertad de asociación, que asegura el derecho de constituir libremente organizaciones sindicales, pero ya en congruencia con los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, que nuestro país tiene precisamente suscrito y ratificado con esta organización. Esto es que hoy se protege a las asociaciones sindicales, a los sindicatos, pues, de todo tipo de injerencias, de la intervención de los patrones, de la intervención de incluso el propio gobierno, en el que siempre habíamos, desde hace mucho tiempo, habíamos visto la lucha de las y los trabajadores por la libertad y la democracia sindical. Y la libertad sindical, pues, precisamente es la posibilidad de que todo trabajador pueda constituir un sindicato
sin cortapisa alguna, incluso en términos de lo que establece la propia Constitución y la propia Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, como vemos, en muchos casos esta libertad pues no está garantizada, no estaba garantizada, y pues precisamente por ello pues encontramos un mundo donde los trabajadores son víctimas del corporativismo y de incluso las políticas clientelares que utilizan muchos liderazgos sindicales todavía hoy en día. ¿Qué es lo que nosotros estamos? Perdón, sí. Yo entiendo este planteamiento en efecto como la posibilidad de asociarse los trabajadores de acuerdo a sus propios intereses sin las cortapisas que había en el pasado. Pero en lo individual, ¿qué le significa al trabajador la libertad sindical hoy en día, ya con el nuevo modelo laboral, con lo que se pactó en la reforma? Sí, claro que sí. La libertad sindical en lo individual significa que el trabajador puede hoy participar o dejar de participar en un sindicato sin tener encima la amenaza de ser reprimido, de ser discriminado, incluso de ser despedido de su trabajo. Esto es uno de los avances que tiene hoy en la Ley Federal del Trabajo, pues incluso establece determinados derechos que tiene el trabajador, si es que así lo decide, el presentar por escrito solicitar al propio patrón que no le descuenten cuotas sindicales. Y esto no significa que pueda tener ninguna cortapisa y ningún límite o ninguna represión por ello. Por esto ejemplo, también, la cláusula de exclusión que estaba pactada en los contratos colectivos, el sindicato podría ya separar a un trabajador si dejaba ser parte del sindicato. ¿Esto va a poder seguir existiendo? No. Eso es precisamente donde iba. Precisamente la cláusula de exclusión por separación, que es esta cláusula que se pactaba entre patrón y sindicato, respecto de que aquel trabajador que se separaba de su sindicato o era expulsado del mismo, ya no puede ser motivo para que el trabajador sea despedido de su trabajo. Y entonces, al romperse este tipo de candados que tenía el trabajador para poder ejercer esa libertad sindical de poder formar parte o no del sindicato, precisamente garantiza que este trabajador pueda afiliarse o no a determinado sindicato. Entonces, por eso es que nosotros estamos en la idea de respetar que ningún trabajador pueda ser obligado a formar parte o no formar parte de un sindicato, que es precisamente garantizar lo que ya venía establecido en la ley. Y otra cuestión, si la libertad sindical es un eje fundamental, el otro eje fundamental, como también expresaba la secretaria, tiene que ver con la democracia sindical. Este binomio, libertad y democracia sindical, ¿cómo ayudan a que tengamos una negociación colectiva que ahora denominamos auténtica? Porque hablamos de una negociación colectiva auténtica que antes tampoco no había negociaciones colectivas cada que se revisaba un contrato colectivo. Bien, lo que sucede en México, y según unos estudios diversos, estudios que han hecho académicos, estudios desde el mundo del trabajo, precisamente, por lo menos 3 de cada 4 sindicatos que existen en el país son sindicatos que tienen contratos colectivos y determinados de protección. Y ese es precisamente el mundo en el que nos encontramos. Precisamente son contratos que no protegen a los trabajadores, sino más bien eran sindicatos que elegía el propio patrón, y eran contratos que más bien en términos casi de ley solo protegían los intereses del patrón, no ayudaban a la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores. Se denominan así eufemísticamente contratos de protección, porque precisamente un patrón que abría un centro de trabajo era inmediatamente, digamos, asediado por diversos líderes sindicales que le iban a ofrecer precisamente protección contra los sindicatos de trabajadores auténticos. Y es por eso que el patrón acepta firmar un contrato de protección, porque de lo contrario, dice, quedaba desprotegido y quedando desprotegido y vulnerable, porque llegaba una serie de demandas de emplazamiento a huelga por firma del nuevo contrato colectivo de trabajo. Por eso es que se utilizaba esta práctica. Y es precisamente lo que demuestra que esta libertad sindical y esta contratación colectiva auténtica no ha existido, por lo menos en la gran mayoría de los sindicatos en México. Y esto es precisamente lo que la reforma pretende atender y resolver, a través de otorgarle hoy a los trabajadores con estas libertades que tienen que ver con un derecho también
democrático al voto personal, libre, directo y secreto para la designación de sus directivas sindicales y para la aprobación de nuevos contratos colectivos de trabajo, incluso para lo que es la aprobación de las modificaciones de los convenios de negociación de sus contratos colectivos, entre otros, como lo es también para decidir en caso de que exista un conflicto de titularidad de contrato colectivo de trabajo entre diversos sindicatos. Eso es precisamente lo que garantiza una negociación colectiva, porque nos lleva a representaciones de los trabajadores que sean legítimas, que sean auténticas y que tengan su pleno respaldo, sobre todo en la negociación. ¿Por qué? Porque ahora los trabajadores participan en la aprobación de sus convenios de regulación e incluso en la aprobación de sus nuevos contratos colectivos para evitar todo este mundo de corrupción y de soborno que tenía gran parte de los centros de trabajo, en donde existen líderes de sindicatos que dicen proteger a los trabajadores y son firmados estos contratos colectivos a espaldas. Entonces, si entiendo bien, perdón, entonces la libertad sindical se vincula con la necesidad de que los trabajadores puedan formar sindicatos de a de veras, sindicatos que los representen, sindicatos que no son un local, que no son un líder, sino la organización de los trabajadores, y que la única manera de que ellos puedan generar negociaciones auténticas y defender sus intereses solo puede ser a través de estos sindicatos auténticos con líderes verdaderamente representativos para que puedan hacer de la negociación colectiva, como tú dices, auténtica, o sea, que realmente sea de verdad, que no sea algo impuesto o hecho en lo oscurito, sino que se tenga que tomar en cuenta la decisión de los trabajadores. Así entiendo que es la negociación colectiva auténtica. La negociación colectiva auténtica pues, tiene que ver con dos supuestos o con dos pilares muy importantes, que es que las directivas sindicales, las comisiones que revisan los contratos colectivos de trabajo, ¿no?, y que realizan estas negociaciones, estén respaldados por los trabajadores, es decir, que estos líderes, que estos dirigentes tengan ese respaldo porque fueron electos y deben haber sido electos por voto personal, libre, directo y secreto. Pero la otra es que una vez que estos liderazgos acuerdan con el patrón los términos de una negociación, lo negociado, el acuerdo, tiene que pasar por la aprobación mayoritaria de los trabajadores por este mismo método. Entonces, todo esto garantiza precisamente que sean hoy los trabajadores a quienes se les devuelve la negociación colectiva auténtica, es decir, se rescata, es uno de los valores, digamos, perdidos en nuestro México, en 3 de cada 4 sindicatos, y por eso es que nosotros estamos haciendo todo lo posible para que esta reforma vaya instaurándose paulatinamente para que entre en función del nuevo sistema de justicia laboral y las instituciones que van a garantizarlo, como son, por un lado, los tribunales federales y locales laborales, pero por otro lado, los centros de conciliación y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, quien llevará este depósito y registro de los contratos colectivos y que es precisamente quien otorgará estos registros y quien tendrá por depositados los contratos colectivos. Por ejemplo, si un sindicato quiere celebrar por primera vez un contrato colectivo con una empresa o un nuevo negocio, ya no podrá hacerlo a espaldas de los trabajadores, entiendo, tendrá que generar algún tipo de requisito para poder negociar un contrato colectivo, o sea, ya no se van a hacer contratos colectivos a espaldas de la gente y sin que existan trabajadores. Entonces, pero ahora, ¿qué tendrá que hacer un sindicato cuando quiere celebrar un contrato colectivo por primera vez con una empresa? Cuando busca celebrar por primera vez un contrato colectivo en un centro de trabajo, se requiere primero obtener una constancia de representatividad que garantice que no existan, esto lo cual garantiza que no existan otros sindicatos que puedan negociar contratos colectivos a espaldas de los trabajadores o con trabajadores fantasmas, porque cuando se va a constituir una empresa, todavía no se pone la primera piedra y ya se tiene ahí un letrero donde dice, esta obra está controlado por tal o cual sindicato. Entonces, ahora los sindicatos que quieran celebrar estos contratos colectivos tienen que solicitar, se les expida por parte del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que tendrá oficinas en todo el país, para que esta autoridad realice una consulta
con las y los trabajadores respecto de si ellos están en esa decisión de respaldar a tal o cual sindicato, y por eso mismo es que este centro también tiene que haber la participación a otros sindicatos que pretendan representar a dichos trabajadores. Por ejemplo, donde ya existe un sindicato, donde ya hay un contrato colectivo, cuando se negocie y se celebre un nuevo convenio o un nuevo contrato colectivo, entiendo por lo que decías que hoy se necesita que previo a su depósito debe ser del conocimiento y aprobación de los trabajadores. ¿Este procedimiento cómo se realiza? Este procedimiento se introduce hoy en la ley para que los sindicatos que ya hayan llegado a un acuerdo con el patrón respecto de su contrato colectivo avisan al Centro Federal de Conciliación y Registro para realizar una consulta con sus trabajadores en la cual se establece un procedimiento y que el Centro Federal de Conciliación y Registro podrá verificar, ¿no? Incluso a solicitud de los propios sindicatos, y una vez que esta consulta se lleve con las garantías de voto personal, libre, secreto y directo, es que este convenio podrá ser depositado ante el Centro Federal de Conciliación y Registro. Si el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral nota que existen inconsistencias relacionadas con lo sustantivo de este procedimiento, podrá declarar la nulidad de esta consulta y ordenar su reposición. Entonces, entiendo bien, en la negociación colectiva, cuando se va a iniciar un nuevo contrato colectivo con una empresa con la que quiero celebrar contrato colectivo, si yo soy un sindicato, tengo que tramitar una constancia de representatividad con al menos el 30% de los trabajadores para que yo pueda emplazar y solicitar la celebración del contrato. Y si ya es una empresa donde ya existe contrato y se está revisando de manera integral, entonces, una vez que tengo el convenio, tengo que consultarlo con la gente a través del voto libre, secreto, personal directo, y esto notificarlo a la autoridad antes de que yo lo pueda depositar, 10 días de anticipación en la convocatoria para que los trabajadores, que además deben tener por escrito, entiendo, el contrato colectivo, para que lo conozcan. Por supuesto, si la votación tiene que ser precisamente con conocimiento, que es una de las garantías que también se establecen. Es decir, no puede hacerse una consulta si no se acredita que los trabajadores tuvieron a su disposición este contrato colectivo de trabajo. Y algo muy importante que mencionaste es esto, no lo mencioné por una omisión involuntaria, el respecto de las peticiones de estas constancias de representatividad. Los sindicatos pueden participar en esta consulta a los trabajadores para la firma de un nuevo contrato colectivo, siempre y cuando reúnan por lo menos el 30% de los trabajadores que dicen respaldar, de tal manera que podrán participar en este tipo de consultas hasta 3 sindicatos. Tengo 2 preguntas que ya llegaron por nuestro chat y que quisiera hacértelas para ver si las podemos contestar a nuestra audiencia. Cuando existen más de un sindicato, ¿cómo se garantiza la democracia sindical y los derechos del sindicato minoritario frente al sindicato titular y el patrón? Bien, pues como tú sabes, en la reforma se sigue manteniendo esta regla de oro, que es solamente el sindicato mayoritario es el que tendrá la titularidad del contrato colectivo. ¿Cómo se garantizan los derechos de los trabajadores de los otros sindicatos? Pues evidentemente que la ley también plantea, incluso en el convenio 98 celebrado por México con la OIT y en el propio anexo laboral del nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, se establece que ningún trabajador por el hecho de pertenecer a un sindicato, ¿no? O a otro sindicato o no pertenecer a ninguno, podrá ser discriminado, podrá ser reprimido, podrá ser despedido, y que el patrón en todo caso tiene que respetar estos derechos. En todo caso, los derechos que tienen hoy los trabajadores que se afilian a un nuevo sindicato, pues sobre todo es a que el sindicato pues los puede representar, pero en la negociación colectiva evidentemente será el sindicato titular el que pueda ejercer estos derechos de administración del contrato colectivo de trabajo. Sin embargo, esto de ninguna forma resta derechos algunos a los demás trabajadores, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los trabajadores en todo caso de ese sindicato piden solamente que las cuotas sindicales sean enteradas
al nuevo sindicato y en todo caso los demás derechos del contrato colectivo, de la contratación colectiva por el principio de extensividad de los mismos, pues son disfrutados por todos. Todos los trabajadores. Gracias por la pregunta y otra más que nos llegó. ¿Qué puedo hacer si los dirigentes de mi sindicato han hecho mal uso del mismo y no quieren rendir cuentas? Bien, si es que existe en eso, ya las reformas a la ley plantean que pueden solicitar al propio sindicato, tendrán que hacerlo, una queja ante las propias instancias sindicales, pero también pueden hacer esta queja, esta denuncia ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Federal. Entonces, en ese sentido tenemos una instancia que va a estar velando por el derecho al acceso a la información a los trabajadores y el derecho a la transparencia. O sea que también en la reforma laboral, en el nuevo modelo, es muy importante que los dirigentes rindan cuentas. Cuando hablan de las cuotas y del patrimonio sindical, cada 6 meses se añadió en la ley ahora que deben hacerlo por escrito. Y si no lo hacen, como tú dices, podrán acudir primero a su instancia sindical, luego a las propias autoridades para exigir que les entreguen cuentas claras sobre el manejo del patrimonio sindical. Y esta es una de las cuestiones que entiendo está hoy en discusión, incluso en tribunales, porque varios sindicatos, líderes sindicales se han inconformado, porque dicen que esto atenta pues contra los principios de autonomía de sus organizaciones. Sin embargo, lo que nosotros estamos diciendo es que en este sentido, la autoridad del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral tiene esta facultad para garantizar también el derecho de los trabajadores a conocer cómo es que se manejan sus recursos, los recursos que se dan al sindicato y cómo se manejan sus cuotas y el destino de estos recursos. Esto también implica que hoy se establecen ya en las reformas las sanciones para aquellos dirigencias sindicales que hacen la malversación de estos fondos y que también se profundicen estos derechos de los trabajadores para que los puedan ejercer libremente. Una pregunta adicional sobre la negociación colectiva que me venía a la mente es, por ejemplo, yo soy un sindicato en plaza huelga para revisar de manera integral mi contrato colectivo y de repente va a llegar el estallamiento, la fecha de estallamiento, la negociación no la he terminado. ¿Qué pasa si la termino poquito antes, o sea, un día antes o unas horas antes de la fecha de vencimiento del emplazamiento y no he hecho la consulta? Llego a un acuerdo con la empresa, con el patrón y no he hecho la consulta a los trabajadores. ¿Qué tendría que hacer? Eso es precisamente una de las cuestiones que se previó en la reforma, que el legislador previó en la reforma, y que es el conceder un tiempo razonable para que los sindicatos puedan realizar las consultas necesarias con sus trabajadores en el caso de que exista poco tiempo para ello. Entonces, el sindicato lo que tiene es el derecho hoy de solicitar, ¿no? de prorrogar de manera unilateral la fecha de estallamiento de huelga para darle el tiempo suficiente y que de realizar estas consultas y que pueda recabar la voluntad de las y los trabajadores e incluso que sea posible que el propio patrón realmente, digamos, que sea sensible a las demandas de los trabajadores, a los argumentos que se dan por el caso de que no se pueda haber aprobado de manera ágil y expedita, pues que también pueda hacer algún ofrecimiento extraordinario para que pueda ser aprobado la modificación del nuevo contrato colectivo de trabajo. Ya. Me hacen otra pregunta más, las cuales agradecemos porque eso nos permite hacer más dinámica y atender sus dudas de manera mucho más concreta. Nos dice, ¿qué pasa si no se entrega copia impresa del contrato colectivo al trabajador? O sea, tanto en el momento, ya una vez que se negocia y ya se celebró, se depositó, o incluso cuando se tiene que hacer la consulta, que tiene que conocer el contrato, el convenio al que se llegó, ¿qué pasa si no entregan copia impresa del contrato colectivo a los trabajadores? En este caso, cuando se trata de la revisión integral del contrato colectivo, la propia ley establece que podrá ponerse a disposición de los trabajadores en forma impresa o de manera electrónica,
que es también hoy una de las maneras en que se puede poner en conocimiento a las personas respecto de este tipo de documentos. Y en este caso sí existe, en el caso de lo que es la revisión de los contratos colectivos de trabajo. Si es que no es posible hacer, nosotros decimos que lo preferente es que se ponga a disposición de los trabajadores estas modificaciones, por lo menos, porque esto es importante que el trabajador lo conozca y lo tenga presente siempre. Como tú dices, hay sindicatos que siempre entregan una copia de su contrato colectivo a los trabajadores y lo traen muchas veces como Biblia, pero hay quien no lo hace y eso hace que sea un poco opaco, poco transparente el hecho de la negociación con los propios empresarios. Entonces, es muy importante darle transparencia y conocimiento del contrato a los trabajadores para que sepan cuáles son sus derechos y puedan estar de acuerdo con que esos derechos fueron convenidos de manera, vamos a decir, mayoritaria por parte de los trabajadores. Hay una pregunta más que nos hace nuestra audiencia, que dice, ¿dónde se van a registrar los sindicatos de trabajadores al servicio de los municipios o ayuntamientos? Esto Se va a realizar como trabajadores al servicio de los gobiernos de los estados o de los gobiernos municipales. Esto se hace normalmente a través de los tribunales laborales que están situados en cada uno de los estados, de las entidades federativas. No es materia del apartado A, que es precisamente competencia del centro, de lo que será el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Ya, bueno, pues si pudiéramos sacar unas conclusiones de nuestra plática es que hoy la libertad de asociación, la libertad sindical, ya no vuelven a ser una simulación más, sino tienen que ser verdaderamente auténticas, como también debe ser auténtica la forma de negociar contratos colectivos. Ya no van a ser los patrones quienes eligen los sindicatos a modo, sino los propios trabajadores quienes tendrán en sus manos esta decisión y también la decisión de los acuerdos a los que lleguen sus dirigencias con los patrones para los contratos colectivos. Que entiendo una última pregunta, Alfredo, es que ya, por ejemplo, los contratos colectivos se van a tener que negociar de manera, o sea, ya no simulada, sino de manera auténtica, al tener que llevarlos a que la gente los avale, a las bases, a las asambleas, para que avalen, conozcan su contrato colectivo antes de depositarlo. Pero eso cambia el modelo, o sea, ya las negociaciones van a tener que ser más planeadas, ya no van a poderse hacer al 5 para las 12, porque si no tendrían que pedir una prórroga, como señalabas, para poder hacer la consulta de manera adecuada. Sí, desde luego. El gran reto hoy, como ya lo decías, es precisamente que los trabajadores asuman estos derechos como propios, porque la Constitución, la ley y los reglamentos son solamente los cimientos del gran edificio que tienen hoy que construir trabajadores y empleadores en nuestro país. Pero ya están las bases y es precisamente a través del conocimiento de estos derechos que se va a poner en marcha el nuevo sistema de justicia laboral. Las autoridades locales, federales y de los diversos ámbitos de gobierno, sean judiciales a través de los tribunales laborales, o sea, las autoridades de la administración pública, del Poder Ejecutivo, pues estamos puestísimos para llevar adelante esta reforma, pero no se va a hacer, es decir, no se va a imponer la democracia por decreto. Son las y los trabajadores quienes tienen que ejercer este voto y que en su caso tienen que demandar y exigir tanto a sus líderes sindicales como en su caso a sus empleadores que se respeten este ámbito de libertades y derechos. Esto depende también en gran parte pues, de los trabajadores y también de los patrones que cumplan y para eso pues la autoridad va a estar muy al pendiente y esa es la idea con estas nuevas disposiciones que obligan a las autoridades, que obligan al Estado mexicano a través de un tratado internacional, este convenio 87 y 98, firmado con la Organización Internacional del Trabajo, también por virtud de los compromisos que México asumió en el nuevo tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, para precisamente tutelar y proteger estas garantías y estos derechos. Permitir, favorecer y tutelar la negociación colectiva auténtica que hoy reconocemos. Hay muchos sindicatos que ya la practican, pero todavía nos falta una parte muy importante del mundo sindical en donde la democracia y las libertades están por llegar.
pero eso va a ser obra de las y los trabajadores con el apoyo de las autoridades. Dice una última pregunta de nuestra audiencia, a la cual agradecemos: si los centros federales de conciliación entran en funcionamiento paulatinamente, un sindicato no contemplado en entidades federativas del primer bloque, recordemos que la ley, en el cambio de las instituciones, se va a hacer por etapas, por estados. 10 estados entran en la primera etapa, 10 estados en la segunda, y en la tercera 2 estados para cubrir todo el país. Dice que si un sindicato no contemplado en entidades federativas del primer bloque puede solicitar constancia de mayoría, me imagino que se referirá a la de representación, en los centros federales del primer bloque. O sea, no es de los 10 estados primeros, pero es de otros los estados. Puede pedir su constancia de representatividad en uno de los estados donde ya entró en vigor la ley, que sería a partir del 1 de octubre, por ejemplo, de este año. Bueno, pues yo no sería quien puede estar decidiendo algo que le corresponde decidir al propio Centro Federal de Conciliación y Registro. Entiendo que esto tiene que ver con los plazos, con las etapas, y evidentemente tendrá que resolverse en su momento, pero evidentemente que entendemos que hasta en tanto el Centro Federal de Conciliación y Registro establezca su oficina de representación en la entidad que ya entró a la siguiente etapa, pues es cuando se podrá solicitar esta constancia de representatividad. Pero yo lo pondría en términos mucho más prácticos. Hoy, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y algunas de las juntas locales de las entidades federativas están solicitando que se acredite representatividad por parte de las organizaciones sindicales que están hoy demandando la firma de un contrato colectivo de trabajo, un nuevo contrato colectivo de trabajo. Y esto pues en términos de una disposición constitucional, porque es el artículo 123 constitucional que establece que los sindicatos que pretendan firmar un nuevo contrato colectivo tendrán que acreditar que cuentan con el requisito de representatividad. Y es precisamente este derecho, que es un derecho constitucional de las y los trabajadores, que se está haciendo exigir o se está haciendo cumplir por parte ya de muchas juntas locales. Y es en este sentido que de alguna manera ya se empieza a garantizar, pero también no hay que apresurarnos demasiado, porque si les voy a decir, el Centro Federal de Conciliación y Registro que tiene planteado iniciar en el último trimestre de este año en 10 entidades federativas, en mayo del próximo año es que estamos planteando que entre en funciones ya para hacer todas las labores registrales en todo el país. Entonces no va a pasar mucho tiempo. Y aparte, sí les comento, el que ya haya un nuevo modelo de justicia laboral y que se ponga en el centro de las decisiones a las y los trabajadores, pues evidentemente está empujando hoy para que los sindicatos que pretenden celebrar hoy nuevos contratos colectivos de trabajo tengan que cumplir mínimamente con estos principios de representatividad y respaldo de sus trabajadores. Muchísimas gracias. Nada más hay que dejar claro que ya por la reforma constitucional del 17, ya se señala que cuando uno quiere iniciar un contrato colectivo, de todas maneras se tiene, más allá de la constancia de representatividad, que acreditar que tiene uno trabajadores, que representa trabajadores antes de iniciar cualquier tipo de demanda sobre la celebración de un contrato colectivo. Muchas gracias, Alfredo, por esta plática. Para ustedes también muchas gracias por habernos seguido, pero quiero recordarles 2 mensajes finales. El primero, que aparece ahí en la pantalla, que tenemos el correo orientación.reformalaboral.stpc.gov.mx para aclarar cualquier duda derivada de todas estas sesiones que tengamos a lo largo de nuestros foros sobre el nuevo modelo laboral, pero también queremos recordarles que en la página que aparece ahí también en pantalla, reformalaboral.stpc.gov.mx, se van a poder consultar, van a estar todos los videos de las pláticas que se tenga, la de la secretaria, la primera, la de ahora con nuestro subsecretario, para que ustedes la puedan consultar para cualquier duda o que incluso les sirva para capacitar, para formar, para compartir estos videos, estas pláticas con trabajadores de sus propios centros laborales, con sus empleadores, en fin, con el área responsable de los recursos humanos. Muchas gracias por seguirnos y nos vemos en el próximo lunes en el módulo sobre reforma laboral, por cierto. Muchas gracias.